¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es María Santibáñez y voy a ser su profesora lo que reste del ciclo de verano. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Cualquier pregunta, duda, comentario, la pueden hacer. No hay ningún problema, ¿ya? Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es bastante densa. Hoy día vamos a hablar bastante desde fines del medioevo, edad moderna, y vamos a acabar viendo edad contemporánea. Entonces vamos a trabajar bastante en este ciclo de verano, ¿ya? Vamos a empezar hablando de la crisis del medioevo, ¿ya? De la crisis del medioevo, ¿ya? La crisis del medioevo ya es prácticamente la ruptura, ¿no? La decadencia total de estos 1000 años de Edad Media, ¿no? Se quiebra esta estructura, ¿no? ¿Ya? Ese rompimiento de la Edad Media que va a dar lugar al inicio de la edad contemporánea, de la edad moderna, perdón, ¿ya? De la edad moderna. Entonces, entre las causas, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, ¿no? Una pequeña edad glacial. El clima de Europa cambia, se vuelve gélido en esta época y esto va a hacer que las cosechas se echen a perder. Los alimentos se echan a perder, entonces no hay comida. El pueblo ya no tiene comida. Entonces, como el pueblo no tiene comida, por alguna razón no puedo visualizar el chat, ¿no? Entonces, no sé si por ahí me estarán escribiendo. No sé si la señorita tutora podría arreglar, por favor, lo del chat, ¿no? En todo caso, igual pueden ustedes prender su micrófono y hablar, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Porque ahorita no sé por qué no puedo visualizar el chat. Ya. Entonces, em, esta edad glacial, ¿no? Va a echar a perder la comida, la gente se muere de hambre, no hay que comer, ¿ya? Entonces, se reduce, ¿no? La cantidad de alimentos y esto hace que la gente reclame, explote, sobre todo la gente más pobre, ¿no? La gente más pobre quiere comer, quiere llevarse un pan a la mesa. Entonces, esta época de la crisis del medioevo es una época de hambrunas, de inflación, ¿no? Lo poco que hay, ¿no? Em, se vende a precios exorbitantes, ¿ya? Y para colmo de males, ¿no? Europa va a ser azotada por una peste negra, por una peste bubónica, ¿ya? Entonces, esta peste negra o peste bubónica va a hacer, ¿no? Que te salgan una especie de bulbos, ¿no? En la zona de los ganglios linfáticos, una especie de bulbos de color negro, ¿no? Que en realidad es el incremento de los ganglios linfáticos, ¿ya? ¿Y quiénes traen esta enfermedad? Esta enfermedad la trae principalmente los viajeros genoveses, que viajan de sus embarcaciones, ¿no? ¿Ya? Desde, pues, Oriente hacia Europa. Entonces, en sus barcos van a existir, pues, pequeñas ratitas, ¿no? Y estas ratitas traen consigo estas pulgas, y estas pulgas traen la peste bubónica o peste negra. Hoy en día, la peste negra se trata con antibióticos y en unos días cede la enfermedad. Pero en esta época, ¿no? Siglo XIV, fines del medioevo, no existe antibióticos, ¿no? Y la gente muere. Se dice que un tercio de la población europea muere en esta época, ¿no? O sea, imagínense, de 3 personas, una fallece, es un montón, ¿ya? Entonces, esta es la crisis del medioevo, ¿no? Que va a traer consigo más de 20 millones de europeos muertos, ¿no? Incluso la tasa de mortalidad en Europa, en ciudades como París, Milán, va a ser tan grande que entre el 50 al 90% de su población va a morir, ¿se imaginan? ¿No? O sea, los europeos ven muerte por todos lados, ¿no? Todos creían que ya iba a ser el fin del mundo, ¿ya? Y los médicos trataban a sus enfermos con disfrazados, ¿no? Disfrazados, eh, eh, similar ahora, ¿no? Con el COVID, ¿no? Los médicos obviamente no utilizan trajes especiales, ¿no? Para no contagiarse, ¿no? Igual en esta época, ¿no? O sea, igual a fines del medioevo, así se disfrazaban los médicos del medioevo para tratar a los enfermos, ¿no? Y se ponían una especie de mascarillas con forma de picos, ¿no? Y en estos picos contenían pues inciensos, aromas que se creía alejaban la enfermedad, ¿no? Entonces, la muerte va a estar bastante impregnada dentro del pensamiento del hombre de fines del medioevo, y esto se va a plasmar en su arte, ¿no? Todo va a ser muerte, destrucción, fin del mundo, ¿no?
Consecuencias, obviamente más de 20 millones de fallecidos, ¿ya? No hay agricultura, ¿no? Prácticamente no hay debido a este cambio de clima, ¿ya? Y esto trae las revueltas que les comentaba. Los campesinos se rebelan porque no tienen qué comer, ¿no? O sea, ¿quién no se va a enfurecer si no tiene un pan siquiera que llevarle a su familia, ¿no? Entonces todo se eleva, ¿no? Hay una alta inflación, el trigo se vende por las nubes, ¿no? Y del trigo, pues, se saca la harina del trigo, con eso se hace el pan, ¿no? Se vende por las nubes, ¿ya? Entonces así es como se da fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna, según el sistema de clasificación de la historia de Christoph Keller, ¿no? Ahora, según Christoph o Cristóbal Keller, en el año 1453 llegan estos salvajes, estos turcos otomanos, y se tumban Constantinopla, ¿ya? Y con esto, ¿no? Se da fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna, según este sistema de clasificación de la historia. Entonces, ¿qué cosa es el humanismo? El humanismo es un movimiento de ideas, es un movimiento intelectual, es un movimiento ideológico. Hablar de humanismo es hablar de ideas, de grandes escritores, ¿ya? Que van a criticar la corrupción de la Iglesia Católica, sobre todo. La mayoría de estos escritores trabajan en las cortes del rey, ¿ya? Trabajan en las cortes del rey, como el caso de Tomás Moro, que pertenece a la corte de Enrique VIII, pero que al final acaba peleando con el monarca porque Tomás Moro se opone al pedido de divorcio de él y por eso es que acaba siendo ejecutado, ¿no? Por órdenes del rey, ¿ya? Entonces, en cuanto a las causas, ¿ya? De este humanismo, vamos a tener acá a la prosperidad de las ciudades, ¿no? La prosperidad de las ciudades, ¿ya? En cuanto a la prosperidad de las ciudades, eh, los monarcas, que en esta edad moderna han recuperado el poder perdido, van a promover el desarrollo de ciudades como París, Milán, Nápoles, ¿no? Que todo el mundo se venga a vivir a las ciudades, que abandonen, ¿no? Los rezagos, ¿no? De los castillos de los señores feudales y que vengan a vivir a la ciudad. ¿Esto para qué lo hace el monarca? Obviamente lo hace para golpear los rezagos del último ya poder que les quedaba a los señores feudales, ¿ya? Entonces, por eso es que los reyes están felices promoviendo el resurgimiento de la ciudad y del comercio, porque eso significa la ruina del señor feudal. Entonces, el rey está muy feliz, ¿no? La imprenta, la imprenta es un invento, eh, bueno, en realidad ya existía la imprenta china, ¿no? ¿Ya? En la edad antigua, pero en esta época, en el humanismo, la imprenta se mejora muchísimo, ¿ya? Y aparece pues un nuevo tipo de imprenta con Juan Gutenberg o Johannes Gutenberg, ¿no? Juan Johannes es lo mismo. Él crea un nuevo tipo de imprenta de letras movibles en material fundido, ¿ya? Y este nuevo tipo de imprenta, ¿no? Va a hacer que ese nuevo tipo de imprenta, ¿no? Va a llevar, ¿no? Consigo todas estas ideas de los humanistas, ¿no? O sea, los humanistas escriben un libro, lo publican en la imprenta, ¿no? Y así es como viaja todas estas ideas de crítica, ¿no? Hacia la corrupción de la Iglesia Católica, ¿ya? El primer libro que se imprime es, por supuesto, la Biblia, ¿ya? El primer libro que se imprime es la Biblia. ¿Ya? Y la Biblia se imprime en lengua romance, ¿no? En la lengua que hablaba el pueblo, la gente. ¿Ya? Y en cuanto a las características, vamos a tener acá el antropocentrismo, ¿ya? Antropocentrismo, antropo viene de hombre, centrismo significa obviamente centro, ¿no? El centro de todo va a ser el hombre, las personas de carne y hueso, ¿ya? Los seres humanos. Ese es el antropocentrismo, ¿ya?
Los humanistas van a criticar todo lo que tenga que ver con el hombre medieval, ¿no? En la época del medioevo, todo era Dios, ¿no? Existía un teocentrismo, ¿no? Todo giraba en torno a Dios. Los humanistas critican esto, van a decir, no, el protagonista ya no es Dios, sino somos nosotros, los seres humanos de carne y hueso. Por eso es que el pensamiento humanista, ¿no? Está centrado en el hombre, en los seres humanos de carne y hueso. Se resalta mucho esta idea del individualismo. Esto está ligado obviamente a la idea del antropocentrismo, ¿ya? Se destaca mucho el yo, ¿no? El yo, el individuo, yo, ¿no? Y esto se ve hasta en la literatura, ¿no? ¿Ya? En la literatura se empieza a escribir en primera persona, en yo. Por ejemplo, yo, Lazarillo de Tormes, ¿no? Yo, ¿no? El individuo, yo soy el protagonista, ¿ya? Yo, los seres humanos. En el arte, ¿no? Las obras de arte en esta época, ¿no? Tienen como protagonistas a las personas de carne y hueso, a los seres humanos, ¿no? Como nosotros, a los individuos, ¿no? Otra vez, ¿no? El individuo, ¿no? Ya. Ahora, los humanistas adoran, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las dos grandes culturas que dan origen a la civilización occidental, es decir, a Grecia y a Roma, ¿ya? Adoran todo lo que tenga que ver con ellos. Por eso es que los humanistas aprenden griego, aprenden latín, aprenden hebreo, ¿ya? Son gente muy culta, ¿ya? Y siguiendo con esta idea, que los humanistas rechazan todo lo que tenga que ver con el medioevo, ¿ya? Van a rechazar la escolástica, ¿ya? La escolástica era esta especie de mix, ¿ya? En el medioevo que trató de consensuar las ideas de Aristóteles, ¿no? Con las ideas cristianas. Mezclas Aristóteles más cristianismo y sale escolástica. Y la escolástica tuvo, pues, estuvo de moda, por así decirlo, en la edad medieval, ¿ya? En la edad medieval. Eh, Chicas y chicos, recuerden, ¿no? Que como no puedo visualizar la opción del chat, ¿no? Si tienen alguna pregunta, comentario, ¿no? Como no puedo visualizar el chat, lo pueden hacer prendiendo el micrófono, ¿no? Prenden el micrófono, hablan, no hay ningún problema, ¿ya? Esas son las indicaciones que me da la señorita tutora, ¿ya? Para la próxima clase dicen que ahí sí ya va a estar habilitado el chat, ¿no? O ya se va a poder habilitar el chat. Entonces, por mientras, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, prenden nomás el micrófono y hablan y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, la escolástica era pues rezagos de pensamiento medieval, ¿no? Los humanistas no van a querer saber nada con la escolástica. Los humanistas no quieren saber nada con lo que tenga que ver con el medioevo. Nada, ¿ya? Critican todo lo que tenga que ver con el medioevo. Es más, ven al medioevo como una especie de edad oscura, periodo oscuro, ¿no? Una época dark, sombría, ¿ya? Los humanistas van a criticar, por ejemplo, las ideas dogmáticas que tenían los medievales, ¿no? El dogmatismo, ¿no? La educación memorística, ¿no? Que era algo muy propio, muy característico de la edad medieval, va a ser criticado por el humanismo, ¿ya? Critican todo esto. Y en cuanto a los representantes del humanismo, vamos a tener, pues, a Petrarca, ¿ya? Tanto Petrarca como Boccaccio, ¿ya? Ellos nacen a fines de la Edad Media, ¿no? O sea, cronológicamente hablando, ellos pertenecen a la Edad Media, ¿ya? Pero el pensamiento de ellos no es el de un hombre del medioevo, sino su pensamiento es súper avanzado. El pensamiento de ellos es como el de un hombre de la Edad Moderna, como un humanista. Por eso es que se los considera como humanistas, debido a sus ideas, a su pensamiento que estaba avanzado, ¿ya? Para la época.
Francisco Petrarca, ¿no? Es el autor, pues, del Cancionero, ¿no? Petrarca va a empezar a escribir en lengua romance, en la lengua que hablaba, pues, la gente, ¿ya? Va a empezar a escribir incluso en italiano, ¿no? Que es la gente que es la lengua que habla el pueblo, ¿no? Petrarca, ¿ya? Y Petrarca también critica la corrupción de la Iglesia Católica. Giovanni Boccaccio, ¿ya? Giovanni Boccaccio es conocido por ser el autor del Decamerón, ¿no? ¿Alguien sabe o ha leído de qué se trata el Decamerón de casualidad? ¿Qué significa el Decamerón? Es la obra más conocida de Boccaccio. El Decamerón, ¿ya? El Decamerón son una especie, pues, de 10 cuentos chiquitos, ¿ya? 10 cuentos chiquitos, ¿ya? Y estos 10 cuentos chiquitos están, pues, enfrascados en el contexto de la peste bubónica, ¿ya? Dentro del Decamerón, ¿ya? Dentro del Decamerón, el contexto es la peste bubónica. La gente está huyendo, ¿ya? Está huyendo de la ciudad al campo para pasar la cuarentena, por así decirlo, y poder salvar su vida, ¿ya? Entonces, la gente en el campo está aburrida. En esta época no existe TikTok, no existe Instagram, ¿no? Y la única manera, pues, de distraerse es contándose historias, ¿no? Contándose cuentos. Entonces es así como se empiezan a contar, ¿no? Estos cuentos, ¿no? En donde se empieza a criticar a la Iglesia Católica. Por ejemplo, se habla que los curas, ¿no? Tienen esposas, amantes, igual las monjitas, ¿no? Que las monjas, pues, también tienen amantes, ¿no? Entonces, digamos que la Iglesia Católica no predica con el ejemplo, ¿no? Eso es lo que critica Boccaccio en el Decamerón, un poco la doble moral, ¿no? La doble moral de la corrupción de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces imagínense que Boccaccio escriba eso en la Edad Media, fines de la Edad Media, o sea, tranquilamente la Iglesia Católica, ¿no? Lo pudo haber procesado, ¿no? Y el hombre tranquilamente pudo haber acabado en la Inquisición, ¿no? Pero definitivamente fue un avanzado para su época, ¿no? Es más, Boccaccio decía, ¿no? Que en realidad la peste bubónica también se había incrementado, había aumentado en Europa, porque no existía una cultura, pues, de la higiene, ¿no? Como hoy en día sí existe en Europa, ¿no? Ya, entonces, ese es Boccaccio, ¿no? Con el Decamerón. Y después vamos a tener al príncipe de los humanistas, a Erasmo, pues, de Rotterdam. Él es el príncipe de los humanistas, ¿ya? Entonces, él en su obra, El elogio a la locura es un personaje más, ¿ya? La locura es un personaje más. La locura cobra vida y habla, ¿no? Y la locura se burla de todo, se burla del clero, se burla del Papa, ¿no? Se burla el mismo Erasmo de Rotterdam se burla de él, ¿no? En este libro, ya en el elogio a la locura. Y se dice que Lutero se inspira en el elogio a la locura para años después hacer explotar la reforma luterana, ¿no? En Europa, ¿no? Y Rotterdam se va a excusar diciendo, bueno, ¿no? Yo publiqué esta obra y ¿qué me voy a imaginar, ¿no? Que Lutero va a hacer pues todo esto. Y por último, vamos a tener a Tomás Moro, ¿ya? Tomás Moro, él es el que trabajaba en las cortes del rey Enrique VIII y que acaba pues siendo ejecutado por órdenes de Enrique VIII, ¿no? Su obra más conocida es La Utopía, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa la utopía, ¿no? Hablar de algo utópico. ¿Qué significa el término utopía, ¿no? Utopía. ¿Saben? Es como una ciudad ideal, una Claro, ciudad de ese modo, donde todo muy es perfecto. bien. Ya, muy bien. Algo utópico significa algo irrealizable, algo imposible de ser cierto, ¿no? Algo que solamente está en mi mente, ¿no? En mis sueños, ¿no? Algo imposible de ser, ¿ya? La utopía, ¿no? Según Tomás Moro, la utopía, ¿no? Es una isla. Según Tomás Moro en su libro, ¿no? En su cuento, la utopía es una isla en donde todo el mundo es feliz. ¿Por qué? Porque no existe la desigualdad. Todos somos iguales, ¿no? No existe la propiedad privada, ¿no?
no existe la maldad, no existe la codicia, no existen los pleitos por dinero. ¿Se imaginan vivir en un lugar así? ¿No? Algo, definitivamente es algo pues utópico, ¿no? Algo imposible de ser cierto, ¿no? Entonces, por eso es que Tomás Moro le pone ese nombre, ¿no? A su obra, ¿no? Y otro factor, ¿no? Que definitivamente genera el surgimiento del humanismo, ¿no? Es que en el año 1453, ¿no? Cuando pues Constantinopla es tomada por estos salvajes, por estos turcos otomanos, los grandes sabios bizantinos, ¿no? Tienen que huir de Constantinopla, ¿ya? Huyen de su amada ciudad y se refugian principalmente en Italia, ¿no? Sobre todo en la zona de Florencia. Entonces traen a Florencia todos sus conocimientos, ¿ya? De Grecia, de Roma, ¿ya? Y es por eso que el humanismo y el renacimiento, ¿no? Surgen en Italia, ¿no? No es coincidencia, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de Renacimiento. El Renacimiento es más un movimiento artístico, un movimiento cultural. Hablar de Renacimiento es hablar de arte. El Renacimiento proviene del término renascere, ¿no? Renascere es obviamente volver a nacer, volver a la vida. O sea, toda esta gente del medioevo, literal, piensa que está volviendo a la vida, ¿no? Está volviendo a nacer, ¿no? El hombre, las personas en Europa, luego de haber pasado, pues, por una peste bubónica que mató un tercio de su población, ¿no? Entonces creen que en esta época, en la Edad Moderna, están volviendo a nacer, volviendo a la vida, ¿no? Entonces de ahí viene el término renascere, ¿no? Volver a nacer, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no? El mecenazgo, ¿no? La acción de los mecenas. ¿Quién sabe quiénes eran los mecenas? No lo tienen, ¿no? A ver, ¿quién sabe quiénes eran los mecenas? ¿Qué dicen? Como no me funciona el chat, ¿no? Pueden hablar también, ¿ya? Hablen nomás con su micrófono. A ver, ¿quién sabe quiénes eran los mecenas? Las personas que invertían en el arte. Ya, muy bien, excelente. Los mecenas son los patrocinadores, ¿no? Son los financistas, ¿no? Los financistas de los artistas, ¿no? Los que financian a los artistas con su plata. Entonces, muchos de estos mecenas incluso hasta llevan a vivir a los artistas a sus grandes casas, ¿ya? Existían tres tipos de mecenazgo en esta época. Uno era el mecenazgo, pues, papal, ¿no? Los papas en esta época van a tratar de lavarse un poco la cara debido a todas las críticas que ha recibido la Iglesia Católica por parte de los humanistas, y los papas para lograr esto van a contratar estos mecenas, ¿no? Para que manden pintar los frescos de la Capilla Sixtina, volver más bonita Roma, ¿no? El Vaticano, ¿no? La Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, para eso es que los papas utilizan a estos artistas. Después existe el mecenazgo de los reyes. Los reyes en la Edad Moderna han recuperado el poder perdido luego de estos 1000 años de Edad Media, y los papas quieren pues volver a ser, perdón, los reyes, ¿no? Han recuperado el poder perdido y no lo van a volver a compartir con nadie. Entonces, igual, para construir esta idea de poder, de grandeza, ¿no? O sea, en esta época no existe Instagram, ¿no? No existe TikTok, ¿no? ¿Cómo tú ostentas, ¿no? ¿Cómo tú ostentas? La única manera es contratando en esta época a estos artistas para que manden a hacer, pues, los grandes retratos de los monarcas, ¿no? De los reyes, ¿no? De las reinas en Europa, ¿ya? Y por último, vamos a tener el mecenazgo de los burgueses. Los burgueses son, pues, esta gente, ¿no? Que tiene poder gracias a su poder adquisitivo, gracias a la plata que tienen, no al linaje, porque los burgueses no poseen sangre azul, ellos no son nobles. El poder de ellos radica en esto, en la plata, ¿ya? Entonces, igual, los burgueses para construir una imagen de poder contratan a estos mecenas. Acá va a figurar, por ejemplo, Lorenzo de Medici, ¿no? La familia Medici va a ser súper importante, ¿ya? Los Medici provienen de una familia de banqueros, ¿ya? Son banqueros comerciantes, ¿no? Y aparecen, desde el siglo XIV.
Entonces son banqueros que no tienen sangre azul, pero sin embargo, gracias a la plata de ellos, ¿no? Van a comprar cargos como el de papa, ¿no? Muchos Médicis van a acabar siendo papas con su plata, ¿no? Muchos Médicis van a acabar pues casándose con los herederos al trono, ¿no? De muchos reinos en Europa. Por eso es que así Catalina de Medici acaba casándose, ¿no? Con con el segundo en línea, ¿no? Para heredar pues el trono de Francia. Y al final Catalina de Medici acaba siendo reina durante 30 años, ¿no? Reina regente, ¿no? Y eso que ella viene de un origen burgués, ¿no? No tiene sangre azul, pero acaba siendo reina de Francia. Igual María de Medici, ¿no? Que también es familia lejana de Catalina de Medici. María de Medici, tiempo después, se acaba casando con Enrique IV, ¿no? De Navarra, y ellos acaban fundando la dinastía Borbón en Francia, ¿no? Y ellos van a ser los abuelos de Rey Sol, de Luis XIV. Entonces, María de Medici, ¿no? ¿Ya? Acaba volviéndose reina de Francia. Entonces, miren cómo los Medici acaban ascendiendo, escalando socialmente en esta época. ¿Ya? Las urbes italianas, ¿no? La ciudad, ¿no? Recobra protagonismo en esta época, ¿ya? En esta época. Y en cuanto a las características, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que los renacentistas aman, ¿no? Tienen un alto sentido de la estética, ¿no? Al igual que los griegos, ¿no? Es más, los renacentistas retoman este concepto de estética, de belleza de los griegos. Para los griegos, lo bonito era lo simétrico, lo armónico, y eso de alguna u otra manera te acercaba a Dios, ¿ya? Los renacentistas retoman este concepto de belleza de los griegos. Por eso es que muchas esculturas, ¿no? Muchas esculturas del renacentismo se parecen, ¿no? A las esculturas griegas, ¿no? Se retrata mucho esta idea de la belleza del cuerpo humano desnudo, ¿no? Hay mucha desnudez, ¿no? Y siempre se retratan personas jóvenes, ¿no? Se exalta la juventud, ¿no? La juventud, la belleza, ¿no? El hoy, ¿no? El carpe diem, ¿no? Hay que vivir el día a día, hay que disfrutar el día a día, ¿no? Porque no sabemos qué vendrá mañana, ¿ya? El naturalismo, ¿ya? Este renacimiento, ¿no? Utiliza mucho el naturalismo. En muchas obras de arte están los seres humanos y detrás está un paisaje, bosques, ¿no? Árboles, mares, ¿ya? Entonces siempre, ¿no? Se retrata a los hombres con elementos de la naturaleza, naturalismo, ¿ya? Y se trata de integrar, ¿no? Lo profano, el mundo terrenal, el mundo en donde vivimos todos nosotros, con el mundo religioso, el mundo, pues, abstracto, ¿no? De las ideas, ¿no? Y acá vamos a tener, por ejemplo, una obra, ¿no? De Rafael Sanzio. Rafael Sanzio fue un gran admirador de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Un gran admirador de Da Vinci, ¿no? Y Rafael Sanzio hace este retrato, ¿no? De, de la escuela de Atenas, ¿no? Bueno, no es retrato, es pintura, ¿no? Y en esta pintura se ve, pues, a Platón y a Aristóteles pensando, filosofando, ¿no? ¿Cuál es el verdadero mundo? Si el mundo de arriba, ¿no? El mundo abstracto de las ideas, o el mundo de abajo, ¿no? El mundo terrenal, ¿no? Acá los ven al centro, ¿no? Y por acá está Diógenes el Cínico, ¿no? Tirado así encima de las gradas, ¿no? Y por acá está escondido, ¿ya? El mismo Rafael Sanzio, ¿no? Está escondido acá en un pedacito, ¿no? Para que no se lo vea. Después vamos a tener a Da Vinci, ¿no? Da Vinci es un gran pintor, escultor, ¿no? Todo es Da Vinci. Da Vinci inventa cosas, incluso llega a inventar prototipos del hombre volador, ¿no? La gente decía, oye, estás loco, ¿no? ¿Cómo el hombre va a volar? ¿No? Pero Da Vinci no estaba loco, era un adelantado a su época, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Da Vinci también obviamente es el autor, ¿no? Del Vitruvio, ¿ya? Es el autor de muchos autorretratos, es el autor de la Mona Lisa o la Gioconda. Hasta ahora hay mucho enigma acerca de la Gioconda, ¿no? O la Mona Lisa, ¿quién fue? ¿No?
si era pues la esposa de un comerciante que le encargó a Da Vinci retratar a su esposa, ¿no? O era quizá el ideal de belleza femenino, ¿no? De Florencia, de la época del Renacimiento de Da Vinci, ¿no? ¿Quién era la Mona Lisa? ¿No? Hay gente que cree que es hasta el mismo Da Vinci, ¿no? Que se hizo un autorretrato, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy hay mucho misterio, ¿no? Acerca de la pintura de Da Vinci. ¿Ya? Después vamos a tener acá al popular Miguel Ángel, ¿no? La obra de Miguel Ángel, al menos las esculturas, se caracterizan por ser colosales, monumentales, dantescas, ¿ya? Son obras, ¿no? Súper dramáticas, ¿no? Súper dramáticas, si se dan cuenta. Acá en La Piedad no está la Virgen María llorando, ¿no? Porque está recogiendo el cuerpo de su hijo Jesús, ¿no? ¿Ya? Entonces, y exaltan mucho la belleza, ¿no? Del cuerpo físico, la juventud, ¿no? Es exaltada por Miguel Ángel en sus obras, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Y acá, por ejemplo, se retrata el rostro de la Virgen como un ideal de belleza femenino del Renacimiento, ¿no? Un rostro pequeño, armónico, simétrico, ¿ya? Y acá tenemos pues otra obra de Miguel Ángel, ¿no? Buonarroti, que acaba pintando los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Él acaba pintando también la creación, ¿no? La creación de Adán, ¿no? Acá se ve a Diosito, ¿no? Que le está dando pues el halo de vida, ¿no? Adán, ¿no? Cuando lo toca, le está dando la vida, el aliento de vida a Adán, ¿ya? Entonces, estos eran pues los artistas, ¿no? De la época, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la Reforma Protestante de esta época, ¿ya? Del siglo XVI, ¿ya? La Reforma Protestante, ¿no? La PRE lo define como un movimiento, ¿no? De renovación religiosa, ¿no? La Reforma Protestante no es que se da de la noche a la mañana, o sea, ya habían habido muchos quiebres con la Iglesia Católica, ¿no? Yo diría que el primer quiebre que tiene la Iglesia Católica es en el año 1054, cuando se da el famoso Cisma de Oriente, en donde la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? Que rompe palitos con la Iglesia Ortodoxa, con la Iglesia de Bizancio. Yo creo que ese es un primer gran quiebre, ¿ya? Ahora, durante todo este tiempo, conforme empieza la Edad Moderna y empiezan a aparecer las críticas de los humanistas, ¿no? Se va a mermar aún más, ¿no? El poder de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Ya? El cisma de Occidente también va a ser súper fuerte, ¿ya? En el cisma de Occidente, el Papa, ¿no? De Roma, ¿no? Tiene problemas, ¿no? ¿Ya? Con el rey de Francia. El rey de Francia quiere obligar a pagar impuestos al Papa de Roma, incluso lo mete preso, ¿no? Y el Papa muere preso en Roma. ¿Qué hace el rey de Francia? Él mismo denomina a un papa, ¿no? En Aviñón, en Francia. El Vaticano se va a enfurecer y también va a nombrar un papa en Roma, ¿no? Entonces vamos a tener dos papas. Es más, va a llegar un momento en donde va a haber un papa en Aviñón, ¿no? Un papa en Roma y otro papa en Pisa, ¿no? Tres papas. Entonces, esa es otra crisis, ¿no? Muy fuerte de la religión católica, ¿no? Y si a esto le sumamos que en la edad moderna, ¿no? Los humanistas, ¿no? Aparecen, ¿no? Y empiezan a criticar toda la corrupción de la Iglesia Católica, ¿no? Critican, ¿no? La corrupción que existe dentro de la alta Iglesia, dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Esto explota, ¿no? En el siglo XVI con Martín Lutero, ¿no? ¿Ya? O sea, el hombre del medioevo no decía nada, se quedaba calladito, ¿no? Era sumiso, de alguna u otra manera. Pero estamos en otra época. En la Edad Moderna, los humanistas, ¿no? Critican la corrupción de la Iglesia Católica, ¿no? Critican esta corrupción, ¿ya? Entonces, no se quedan callados, ¿no? Ya es una nueva generación la que surge en esta época, en el siglo XVI, ¿ya? Y esa corrupción se puede ver plasmada, ¿no? En cuando los papas no predican con el ejemplo, ¿no? Hay muchos papas, los Borgia, por ejemplo, que tienen mujeres, hijos, hacen orgías en el Vaticano, ¿no? Incluso nombran a los hijos herederos al trono de papas, ¿no? Entonces,
convierten pues al Vaticano en cualquier cosa, ¿no? Entonces ya había mucha corrupción al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Incluso altos cargos, ¿no? De la Iglesia Católica se los compraban el que tenía más plata, ¿no? No el que tenía fe, sino el que tenía más plata, ¿no? Entonces, terrible la corrupción que vive la Iglesia Católica en esta época, ¿ya? Y por supuesto, la riqueza de la Iglesia Católica, que provenía desde los tiempos de la Edad Media. En la Edad Media, la Iglesia Católica fue súper poderosa. No solamente tuvo el control ideológico de la población, sino también, ¿no? Fue súper, súper rica, ¿no? Porque tuvo un montón de tierras, un montón de tierras. Tanto es así que si se dan cuenta, el Vaticano prácticamente es un estado dentro de otro estado, ¿ya? Y todo esto explota, ¿ya? Todo esto explota cuando el Papa de ese entonces, León X, se le ocurre poner a la venta las indulgencias, ¿no? La cual se trataba, ¿no? De un pago que uno tenía que hacer a cambio de la disminución de las penas, de los pecados, ¿no? Tú pagabas y se te disminuían los pecados, ¿ya? Entonces, incluso el Papa hasta saca una especie de tarifas, ¿no? Todos los que son reyes tienen que pagar tantos florines, ¿no? Los que son nobles, tantos florines. El pueblo, tantos florines, ¿no? Entonces, Martín Lutero, ¿no? Se termina de indignar, ¿no? Martín Lutero es un monje agustino, ¿no? O sea, Martín Lutero es recontra católico, ¿no? Y él se enfurece, ¿no? Y un buen día, ¿no? Pega fuera de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, ¿ya? Martín Lutero se enfurece, ¿ya? Y Martín Lutero le dice al Papa, ¿no? Si tú dices que estás poniendo a la venta las indulgencias con el pretexto que necesitas, pues, reformar la Basílica de San Pedro, hazlo con tu plata, ¿no? No con la plata de todos nosotros, ¿no? Lutero se enfurece, porque es como que la gota ya que va a derramar el vaso, ¿ya? Y pues, como se habrán dado cuenta, los humanistas en realidad no son ateos, ¿ya? Los humanistas son más bien recontra católicos, ¿ya? Los humanistas son tan católicos que más bien muchos humanistas están indignados, ¿no? De la corrupción de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, por eso es que critican, ¿no? La corrupción de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, los humanistas, digamos que son anticlericales, no son ateos, más bien son súper religiosos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del luteranismo, ¿no? Una vez que Lutero pega sus 95 tesis, el Papa te dice que se retracte, ¿no? Lutero se niega a retractarse, ¿no? El Papa excomulga a Lutero. Esto llega a oídos del emperador Carlos V, ¿no? Carlos V o Carlos I es la misma persona, ¿ya? Solamente que Carlos I es cuando está en España, ¿no? Y Carlos V es cuando está al interior del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que es el nombre con el que se le conoce actualmente a Alemania. Entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba a la cabeza de Carlos V, ¿no? Nieto de los reyes católicos. Y el Sacro Imperio Romano Germánico estaba conformado por un montón de principazgos, ¿ya? Y cada principazgo era autónomo, tenía un príncipe, ¿ya? Entonces, Carlos V se enfurece, ¿no? Y le dice a Lutero que se retracte. Lutero se niega a retractarse. Entonces es así como esto acaba en guerra, ¿no? Se arman dos bandos, ¿no? Una liga que va a estar liderada por Lutero, que va a ser la liga protestante, los que protestan, ¿no? Y otra liga que va a ser pues la liga liderada por los católicos, ¿no? Al mando, por supuesto, de Carlos V, ¿no? Recontra católico, ¿no? Entonces se arma pues la pelea, ¿no? Y previamente, la mitad de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico ya se había convertido al protestantismo. Sobre todo los príncipes de Sajonia y Hesse van a ser los que van a apoyar a Lutero. Y al final, ¿no? Se firma la paz de Habsburgo, que pone fin a esta guerra, ¿no? Y según esta paz de Habsburgo, el rey, ¿no? Tiene, ¿no? Que aceptar, ¿no? Que cada principazgo tiene la libertad de elegir
qué religión va a profesar, ¿no? Y esto es un duro golpe para Carlos V, porque, como les digo, para esta época la mitad del Sacro Imperio Germánico se había convertido al protestantismo, ¿no? Entonces, esto era para Carlos V, ¿no? Eso significaba como haber perdido la mitad de su territorio, ¿ya? Entonces es feo para él, ¿no? Una estocada para Carlos V, ¿ya? Entonces, el luteranismo se empieza a expandir por toda Europa, ¿no? Y los principios del luteranismo son los siguientes. Según Lutero, solo tu fe te va a salvar. Solo tu fe. ¿Y cuál es la fuente de fe? La Biblia es la fuente de fe, ¿ya? Y uno, cuando lee la Biblia, uno puede interpretar la Biblia como según le parezca, ¿no? Entonces existe esta idea de la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Según Lutero, ¿ya? Según Lutero. Libre interpretación de la Biblia. Lutero elimina, ¿no?, la jerarquía al interior de la iglesia, ¿no? Por eso es que en el mundo luterano solamente existe el pastor, ¿no?, y los feligreses y se acabó, ¿no? Lutero tampoco cree en el celibato. Lutero cree que el celibato es un invento del hombre medieval, ¿no? El celibato no existía, dirá Lutero, en los inicios del cristianismo primitivo, ¿no? En los inicios del catolicismo, cristianismo primitivo, los obispos, ¿no?, se podían casar, tener hijos y no había ningún problema, ¿no? Entonces, por eso es que Lutero dice, el celibato es un invento del medioevo, por eso no debe existir. Lutero también rechaza esta idea del purgatorio. El purgatorio se supone que es un lugar al que van los niños que no han sido bautizados, al que van los niños que no han nacido, al que van las personas que han pecado mucho, ¿no?, que han pecado mucho, pero que han pecado mucho, pero que de alguna u otra manera no pueden, no se van al infierno, ¿no?, porque tampoco han sido tan malas, pero tampoco pueden irse al cielo, porque todavía tienen que purgarse, ¿no? Entonces, allí van al purgatorio. Entonces, Lutero dice, el purgatorio es otro invento de la Edad Media. ¿En qué momento Jesús habla del purgatorio? No habla, ¿no? Y Lutero, por supuesto, va a rechazar los 7 sacramentos. Para Lutero solamente existen 2, ¿ya? Y los únicos 2 sacramentos que existen son el bautismo, ¿no?, el bautismo y la comunión, ¿no? El bautismo, porque si tú lees el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús en vida instaura, ¿no?, el bautismo, ¿no? Se aparece, ¿no?, y empieza a bautizar ya con el Espíritu Santo a la gente, ¿no? Entonces baja una paloma, ¿no?, que es el Espíritu Santo, y bautiza a la gente Jesús así. Y la comunión, ¿no?, que es la Eucaristía, la última cena. Jesús, ¿no?, se reúne con sus 12 apóstoles un día antes que lo capturen, ¿no? Y les dice, ¿no?, beban este vino, que es mi sangre, y coman este pan, ¿no?, que es mi cuerpo. Entonces Lutero dice, si Jesús en vida solamente instauró 2 sacramentos, el resto de sacramentos está por demás, ¿no? No debería existir, ¿ya? Lutero también rechaza el culto a las imágenes, ¿no? Según el luteranismo, ¿no?, los católicos, ¿no?, cuando pintan sus imágenes, en realidad están haciendo mal, porque en realidad están prácticamente endiosando a las imágenes. Y esto prácticamente es como una idolatría, ¿no? Entonces, por eso los protestantes rechazan el culto a las imágenes, ¿ya? Y los protestantes creen que María no es la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino María es una mujer común y corriente, y punto, ¿no? Entonces rechazan el culto a la Virgen María, a los santos, ¿no?, etc. Y ahora vamos a hablar del calvinismo, ¿ya? El calvinismo en realidad es igualito que el luteranismo, es igualito, ¿ya? Igualito. La única diferencia que hay es esta idea de la predestinación divina, que dice, ¿no?, que hay gente que ha nacido para ser salvada y otra que ha nacido para ser condenada, y que tu futuro, desde que tú naciste, está escrito, ¿ya? Y solamente, pues, tu fe y portarte bien es lo único que te queda, ¿no?, si quieres alcanzar la salvación, ¿ya?
Y Juan Calvino empieza a ser bien duro en Ginebra, ¿no? Empieza a controlar mucho la moral de la gente, el comportamiento de la gente, ¿ya? Empieza a restringir la prostitución, ¿ya? Y es así, ¿no? Bien duro con la gente, ¿ya? Y el resto es igualito al luteranismo, ¿no? Por ejemplo, igual, en el mundo calvinista no existe esta alta jerarquía, ¿no? De la iglesia. En el mundo calvinista igual, existe solo el pastor y sus feligreses, ¿no? En el mundo calvinista igual, ¿no? Se cree que la fe te va a salvar, ¿no? No tu plata, ¿no? Sino tener fe, ¿no? Es igualito que el luteranismo, ¿ya? Solamente existen 2 sacramentos, no existe el celibato, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el calvinismo es igualito que el luteranismo. La única diferencia es esta idea de la predestinación divina, ¿no? Que hay personas que han nacido para ser salvadas y otras para ser condenadas. Y ahora vamos a hablar del anglicanismo. El anglicanismo, a diferencia del luteranismo y del calvinismo, será por una cuestión política, no de fe. ¿Ya? Entonces, el anglicanismo surge, obviamente, en Inglaterra, ¿no? Todo empieza cuando Enrique VIII, ¿ya? Cuando Enrique VIII, él quiere pedirle el divorcio a su esposa Catalina de Aragón, ¿ya? La hija de los reyes católicos. ¿Por qué? Porque han pasado 20 años y ellos solamente han tenido una hija mujer. Y según la tradición de los Tudor, ¿no? En el mundo inglés de esta época, el único que puede ser heredero al trono es el hijo hombre, no hija mujer. Entonces, Enrique VIII por eso le pide el divorcio a Catalina de Aragón, porque él ya le había echado el ojo a Ana Bolena, que era una de las damas de la corte de su esposa. Y Enrique VIII se quiere casar con Ana Bolena. Entonces, al final, el Papa obviamente se niega a firmarle el divorcio a Enrique VIII. ¿Y qué es lo que hace Enrique VIII? Ah, no me quiere firmar mi divorcio. Bueno, yo solito me voy a divorciar. Y Enrique VIII lo que hace, ¿no? Es romper palitos con la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia, el anglicanismo, en donde, por supuesto, él, el rey, va a ser el jefe supremo de la Iglesia anglicana, ¿no? Entonces, con esta acta de supremacía nace el anglicanismo. Y él mismo se firma su divorcio y se casa con Ana Bolena. Y tienen una hija mujer que va a ser Isabel I, ¿no? La futura reina de Inglaterra. Enrique VIII le empieza a sembrar, pues, un montón de cargos a Ana Bolena, ¿no? La acusa de todo, ¿no? De incestuosa, de infiel, de todo, para que la condena sea la ejecución, ¿ya? Y él se pueda casar con otra mujer. Y así, Enrique VIII se la pasa, pues, casándose, ¿no? Y cortándole la cabeza a todas sus esposas, ¿no? A la única a la que no le llega a cortar, ¿no? Es ya la última de sus esposas, porque obviamente él muere antes que ella, ¿no? Y llega a tener un hijo hombre, ¿no? Con una de sus esposas, pero este niño es tan débil que muere a la edad de 8 años, ¿no? Entonces, así es la historia de nuestro amigo Enrique, pues, VIII, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la contrarreforma religiosa católica, ¿no? Todo es siglo XVI. La contrarreforma religiosa católica, ¿no? Es la respuesta de la Iglesia Católica frente al surgimiento y al avance del protestantismo por toda Europa occidental, ¿no? Entonces, la contrarreforma religiosa católica va a buscar frenar el avance del protestantismo en Europa y en el resto del mundo, y más bien expandir la fe católica, ¿ya? Por el mundo. Esa es la contrarreforma católica, la respuesta de la religión católica frente al surgimiento y avance del protestantismo. Entonces, la Iglesia Católica se reúne en Trento 18 años para hacer un balance, ¿no? Y producto de esto, ¿no? Es que se va a dar, pues, en los acuerdos del Concilio de Trento. En primer lugar, se crea un índice, ¿no? Una lista de libros prohibidos, ¿ya? Una lista de libros prohibidos que
ningún católico debe leer, ¿no? O sea, si tú eres católico, no puedes leer ninguno de estos libros prohibidos. Por ejemplo, los evangelios apócrifos, ¿no? Esos evangelios de María Magdalena, ¿no? Todo eso queda prohibido, ¿ya? No se puede leer si tú eres un buen católico, ¿ya? Se reafirma, ¿no? Los 7 sacramentos, ¿no? Bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos, unción sacerdotal, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Se reafirma, ¿no? En sus 7 sacramentos. Se reafirma en el culto a la Virgen María. Para los católicos, la Virgen María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No es cualquier mujer, ¿no? Se reafirma el culto a las imágenes, ¿ya? El culto a los santos, ¿ya? Todo esto se reafirma, ¿no? Se dice, ¿no? Que la Iglesia Católica solamente tiene una única interpretación de la Biblia. No existen más interpretaciones de la Biblia, ¿ya? Y por supuesto, ¿no? Se va a utilizar el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? La Inquisición, ¿ya? Para perseguir a todos esos herejes, a todos esos protestantes, a todos esos luteranos, a todos estos calvinistas, a todos esos anglicanos, ¿no? Se los va a perseguir con el Tribunal del Santo Oficio, y muchos de estos pueden acabar en la hoguera, ¿ya? Y la Compañía de Jesús es otro instrumento que va a ser usado por la contrarreforma religiosa católica, ¿no? ¿Ya? La Compañía de Jesús obviamente va a ser fundada por San Ignacio de Loyola, ¿no? La Compañía de Jesús le va a hacer votos de obediencia al Papa de Roma, ¿no? Al Papa de Roma y no al rey, ¿ya? Y la orden jesuita va a ser la orden religiosa más culta de todo pues el mundo, de toda la colonia, ¿no? Los mejores colegios eran jesuitas, ¿no? La élite educaba a sus hijos en colegios jesuitas, ¿ya? Entonces, la Compañía de Jesús va a viajar por todo el mundo, ¿ya? Va a viajar, pues, va a enviar misiones eh, católicas al Asia, ¿no? A Japón, a China, a América, a Uruguay, a Paraguay, para tratar de expandir el catolicismo por todo el mundo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquitito de la expansión europea, ¿no? La expansión europea se va a dar, ¿no? Se va a dar la expansión europea porque principalmente porque debido al bloqueo que obviamente han hecho estos turcos, ¿no? A Constantinopla, ¿no? Cuando ellos toman Constantinopla, ¿no? ¿Ya? Constantinopla era una bisagra entre Oriente y Occidente, Profesora, ¿no? Y por, ya, sí, 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 ya es su recreo, ¿no? Recreo de ustedes, ¿no? A las 8 su recreo, ¿no? De 8 a 8:05 me indica la tutora, ¿no? sí, profesora. Ya, gracias por avisarme, ¿ya? Entonces, vamos todos al break, ¿ya? 5 minutos, ¿ya? Y de ahí continuamos con la clase. Ya, vamos a receso.
Continuamos con la clase del día de hoy y ahora vamos a hablar de la expansión europea, ¿ya? Les estaba comentando, ¿no? Que en realidad la causa principal, por así decirlo, es este bloqueo, ¿no? Que han hecho los turcos, ¿no? De Constantinopla. Entonces los europeos van a hacer hasta lo imposible por tratar de encontrar nuevas rutas que los lleven pues a Occidente, ¿ya? Occidente. ¿Ya? Entonces, se intenta encontrar una nueva ruta a las Indias porque la India es un lugar en donde los europeos se proveían de nuez moscada, pimienta, ¿no? Cominos. Y esto era súper importante para condimentar, ¿no? Los alimentos de los europeos y para preservar también las carnes, ¿no? Como por ejemplo los embutidos, ¿no? Los jamones eh, españoles, por ejemplo, ¿no? En una época en donde no existe refrigeradora, ¿no? Y estos descubrimientos van a ser ayudados, sin duda alguna, ¿no? Por nuevos inventos, como la brújula, ¿no? Que te ayuda a saber tu norte, tu sur, tu este, tu oeste, ¿no? Las carabelas, ¿no? Que son unas naves mucho más rápidas que los barcos antiguos, ¿no? Que se usaban. Y vamos a hablar un poquito de las exploraciones portuguesas, ¿no? Lo más importante de los portugueses, ¿ya? Es que así como jugando en el año 1500, acaban llegando, ¿no? Álvarez Cabral acaba llegando a lo que hoy viene a ser el Brasil, en América del Sur, ¿ya? Y después, por eso es que Brasil va a formar parte del Imperio Lusitano, ¿no? Y también, bueno, los europeos acaban llegando, ¿no? Perdón, los lusitanos acaban llegando también a las Indias, ¿no? Pero por otra ruta. Y ahora sí nos vamos a centrar un poco más en las exploraciones españolas, ¿no? Que es algo que nos compete a nosotros, ¿no? Debido a nuestra historia, ¿no? ¿Ya? El año 1492 es un año clave, ¿ya? Es un año clave. ¿Por qué? Porque el año 1492 los españoles terminan de expulsar a los últimos moros que quedaban en las costas, ¿ya? Y de ahí viene la expresión no hay moros en las costas. Pero también el año 1492 los españoles no solamente unifican España, ¿no? Sino también financian estos viajes de Cristóbal Colón, ¿ya? Para emprender, pues, estos viajes de exploración hacia América. Cristóbal Colón cree haber encontrado una nueva ruta hacia las Indias por Occidente. Entonces, Cristóbal Colón parte, ¿no? En agosto de 1492 al mando de la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Estas tres carabelas, ¿no? Y al mando de 150 personas, ¿no? Parte su primer viaje exploratorio. Y el 12 de octubre de 1492 llega a unas islas antillanas, ¿no? Llega a América, ¿ya? Entonces, el primer viaje es súper exitoso. Hace 4 viajes Cristóbal Colón, pero el tercero también es bastante importante. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón llega a América del Sur. En el tercer viaje, llega a conocer las costas del sur de la actual Venezuela. ¿Ya? Llega a conocer la desembocadura del río Orinoco. ¿Ya? Y después vamos a hablar del Tratado de Tordesillas, que va a buscar poner fin a los problemas limítrofes entre España, ¿no? y Portugal. ¿Ya? ¿Desde dónde, no? Debe partir la demarcación territorial, ¿ya? La demarcación territorial.
¿ya? Entonces, al final, para no pelearse, España y Portugal deciden, pues, repartirse prácticamente el mundo, si se dan cuenta, en dos, ¿no? Desde la isla, pues, del Cabo Verde, ¿no? Desde allí parte la repartición. Lo que está en amarillo, ¿no? Va a ser colonia de España y lo que está en morado va a ser de Portugal, ¿no? Ahora, consecuencias de todo esto, ¿no? Es el apogeo de la cuenca atlántica, ¿no? Del mar Atlántico, ¿ya? El puerto de Lisboa, ¿no? Del Imperio Lusitano empieza a ser súper popular, ¿no? Los puertos de España, como Cádiz, Sevilla, también empiezan a adquirir mucho protagonismo, ¿ya? Y por supuesto es que se da el inicio del mercantilismo. El mercantilismo se basa principalmente, ¿no? En la acumulación de metales preciosos, ¿no? En acumular oro, plata, ¿no? En la intervención del Estado, de la corona, en la economía, ¿no? Intervencionismo estatal, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Y surgen los primeros imperios ultramarinos, ¿no? O sea, si se dan cuenta, el rey, ¿no? Desde España va a gobernar, pues, prácticamente casi toda América, desde Europa, ¿no? Son imperios transatlánticos ultramarinos, ¿ya? Y hay una hecatombe demográfica en América. ¿Por qué? Porque los europeos no llegan solos, llegan con un montón de enfermedades, ¿no? Llegan con sífilis, sarampión, ¿no? Viruela, ¿no? Y todas estas enfermedades contagian a los aborígenes, ¿no? Y los aborígenes americanos, cuyo sistema inmunológico obviamente no contiene anticuerpos para hacerle frente a estas nuevas enfermedades, ¿no? Mueren, ¿no? Mueren. En el caso del Imperio del Tahuantinsuyo, de ser casi 10 millones de habitantes, ¿no? En pocos años van a quedar poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Es como si hubiera muerto como el 90% de la población, ¿no? Producto de las enfermedades y los malos tratos, por supuesto, ¿no? Entonces, es la expansión, ¿no? De la civilización europea. Y obviamente hay un shock, ¿no? Una fusión cultural entre la cultura americana con la cultura española. Y vamos a hablar del absolutismo, ¿ya? El absolutismo, ¿no? Es pues el centralismo del poder del monarca, ¿no? En su persona, ¿no? El monarca concentra todos los poderes, el poder político, económico, militar, todo, ¿no? Se centra en la figura del rey, ¿no? El rey prácticamente consolida su poder en esta época, ¿no? ¿Ya? Dentro de la edad moderna, ¿ya? Entonces, la causa principal, por supuesto, que es la ruina de la nobleza feudal, ¿no? La ruina de la nobleza feudal, ¿no? Los nobles han sido duramente golpeados, ¿ya? Duramente golpeados, ¿ya? Principalmente luego de haber perdido las cruzadas, ¿no? Los nobles regresan de las cruzadas, ¿no? A sus castillos luego de 20 años y ya no encuentran a nadie. Los siervos de la gleba han huido, han abandonado los castillos, ¿no? Entonces, esto es el inicio del fin del poder de los señores feudales, ¿no? Y ya hacia fines de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, los reyes, para darle la estocada final a estos nobles, van a empezar pues a promover, por supuesto, el auge de las ciudades, el desarrollo de las ciudades, que todo el mundo viva en la ciudad y que más bien termine de abandonar, ¿no? Los castillos que eran de los señores feudales, ¿no? Obviamente esto lo hace el rey, ¿no? Para golpear el poder del señor feudal, ¿no? Acuérdense que durante los 1000 años que duró la Edad Media, ¿no? Los que tuvieron el poder fueron los señores feudales, ¿no? Y los que no tuvieron el poder fueron los reyes. Ahora, en la edad moderna, la cosa ha cambiado. El rey ha recuperado el poder perdido, ¿no? Y más bien los nobles son los que han decaído, ¿ya? En cuanto a las características, ¿no? Vamos a tener, ¿no? El sometimiento de la nobleza, ¿ya? El sometimiento de la nobleza, ¿ya? La nobleza, en esta época, ¿no? Vamos a poner el caso de Francia para que me entiendan, ¿no? Luis XIV, cuando manda a construir Versalles, ¿no? Cuando manda a construir Versalles,
Luis XIV, cuando manda a construir Versalles, ¿no? La idea de Luis XIV era someter a la nobleza, ¿ya? Porque Luis XIV no tenía control sobre lo que tramaba la nobleza provinciana, ¿ya? En contra de él. Entonces lo que hace es invitar, ¿no?, a los nobles a vivir a las cortes de Versalles. Y de esta manera Luis XIV iba a tener control sobre la nobleza, que conspiraban, que hablaban del monarca, ¿no? Ella iba a saber, iba a estar enterado, ¿no? Y para divertir a la gente va a mandar a hacer fiestas, diversiones, ¿no?, en Versalles. Y entonces un ejemplo de sometimiento de la nobleza es el de Luis XIV, por supuesto, ¿no? Este es un ejemplo. El centralismo, ¿ya? El centralismo es esta idea, ¿no?, que el monarca centraliza todos los poderes en su persona, ¿no? ¿Ya? Él concentra todos los poderes. Después tenemos el providencialismo. El providencialismo significa, ¿no?, de que el rey gobierna por designio divino, porque así Diosito lo quiso, ¿ya? Entonces, si el rey nos puso a Luis XIV, ¿no?, de rey, ¿quiénes somos nosotros para contradecir lo que Dios quiso, ¿no? Y el regalismo es la preeminencia del rey sobre el resto, ¿no? Sobre el clero, sobre los nobles, es la preeminencia del rey, ¿no? O sea, el rey es lo máximo, ¿no? Está por encima de todos, ¿ya? Entonces, prácticamente el poder del rey es indiscutible, si se dan cuenta. Y ahora vamos a ver dos casos, ¿no?, súper importantes de regímenes absolutistas. Primero vamos a hablar del caso español, ¿no? Vamos a tener a Carlos I o Carlos V, ¿ya? Carlos I o Carlos V va a ser, pues, Carlos I es cuando está en España y Carlos V es cuando está en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy es Alemania, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, Carlos I o Carlos V va a ser un gran emperador, un gran emperador. Durante su época, durante el siglo XVI, Carlos I o Carlos V va a ser, ¿no? Va a conquistar, ¿no?, el imperio azteca, lo que hoy viene a ser México, ¿no?, y el imperio del Tahuantinsuyo, lo que hoy viene a ser el Perú, ¿ya? Y después vamos a tener a Felipe II, el hijo de Carlos I o Carlos V, ¿no? Felipe II, lo de bueno de él es que va a combatir, ¿no?, a los turcos, ¿ya?, en la batalla de Lepanto, ¿no? Es una batalla súper famosa en donde incluso combatió, pues, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no?, que lo conocían como el Manco de Lepanto, ¿no? Y Felipe II va a crear la Armada Invencible, que va a acabar siendo vencida por las tropas de la reina Isabel I, conocida como la Reina Virgen. Uno de los pretextos para que España le declare la guerra a Inglaterra es que Isabel I le negó el pedido de matrimonio a Felipe II, ¿ya? Entonces, Isabel I acaba, ¿no?, con las tropas de Felipe II. Y vamos a hablar de la monarquía francesa, ¿no?, del rey Sol, de Luis XIV, ¿no? Luis XIV es el máximo representante del absolutismo en Francia. Él va a ser, pues, que somete a la nobleza, ¿no? Prácticamente convierte a los rezagos de la nobleza francesa en nobleza cortesana, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la Ilustración, ¿ya? Vamos a entrar ya al siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de las luces, ¿ya? Es el siglo, pues, de... algunos creen que la Ilustración es la maduración de las ideas del humanismo, ¿no? En la Ilustración aparece una nueva generación, ¿no?, de personas que van a criticar el absolutismo del rey, critican el poder del rey,
¿no? Entonces, los ilustrados tienen espíritu crítico, ¿ya? Frente al poder absolutista del rey. Van a decir, el rey es una persona más, igual que nosotros, ¿ya? Y el apogeo, ¿no? Por supuesto que va a ser en Francia, ¿no? En Francia. ¿Por qué? Porque en Francia vamos a tener los principales representantes de la Ilustración, a Voltaire, Montesquieu, a Rousseau, ¿no? En Francia también va a surgir la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia es un proyecto político súper ambicioso, ¿no? Emprendida por Diderot y de D'Alembert, ¿no? Que busca compilar todo el conocimiento de la humanidad en un solo texto, en un solo libro, la enciclopedia, ¿ya? Y en esta enciclopedia, ¿no? Van a viajar consigo las ideas de los ilustrados, ¿no? Entonces, cuando la enciclopedia, ¿no? Viaja de Francia a toda Europa Occidental y toda América, las ideas ilustradas viajan consigo. Vamos a hablar de las características de la ilustración. En primer lugar, vamos a tener al liberalismo, ¿ya? El liberalismo. Según el liberalismo, todo parte del hombre libre, del individuo como ser libre, ¿ya? Entonces, todo parte del individuo libre. Todos somos libres, todos somos iguales, ¿ya? Entonces, si todos somos libres, todos somos iguales, el rey significa que es una persona igual que nosotros, ¿ya? Y si todos somos libres, todos somos iguales, en realidad el poder está emanando de cada uno de nosotros, ¿ya? Y nosotros, en realidad, somos los que le estamos permitiendo al rey que nos gobierne. Estamos dando el poder para que nos gobierne, ¿ya? Ese es el liberalismo, ¿ya? Entonces, la máxima del liberalismo es la libertad, obviamente, ¿no? Y acá vamos a tener a la teoría del buen salvaje. ¿Alguien sabe de qué se trata de casualidad la teoría del buen salvaje? ¿Han escuchado hablar de la teoría del buen salvaje? ¿Nada? Profesora. A ver, dime. No he escuchado, profesora, Ay, sobre... ya. Ya, la teoría del buen salvaje, ya, significa, ¿no? De que el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad es la que lo corrompe, ¿no? La sociedad es la mala, ¿no? Que corrompe a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿no? De, eh, de hombres buenos, de personas buenas, ¿no? Rousseau muestra a los salvajes, ¿no? Los salvajes que viven en comunidades primitivas, ¿no? En donde no tienen contacto con la maldad de la sociedad, con la maldad de la civilización, ¿no? Y por ende, ¿no? Son buenos, ¿no? Son bondadosos. Entonces, esa es la teoría del buen salvaje, ¿ya? Después, para los ilustrados, la razón debe estar ante todo, ¿no? Todo debe ser razonable, lógico, ¿no? Lo que, eh, lo que debe ser, ¿no? Lo que me dice mi razón, ¿no? Y no mis instintos, ¿no? Eso es lo correcto. Eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Los ilustrados tienen un fuerte espíritu crítico, ¿no? O sea, critican el poder del rey, ¿no? Por ejemplo, no es razonable que una sola persona concentre todos los poderes, ¿no? Y también, ¿no? Los ilustrados creen en esta idea del optimismo. El optimismo es la fe en el progreso, fe en que gracias al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el hombre va a ser mejor, ¿no? El hombre va a ser mejor gracias al desarrollo de estas ciencias, ¿no? Y el futuro, ¿no? El futuro de mi nación será mejor, ¿ya? Ahora, vamos a tener acá a Montesquieu, ¿no? Montesquieu propone la división de poderes del Estado, ¿no? Propone una división en poder ejecutivo, ¿no? Legislativo y judicial, ¿no? En el ejecutivo estará el rey, en el legislativo estará, por ejemplo, el Parlamento inglés, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en el judicial, ¿no? El judicial se va a encargar de hacer cumplir las leyes, ¿no? Según Montesquieu, para que exista un buen gobierno, debe haber un equilibrio entre estos tres poderes. Cualquier desequilibrio, ¿ya? Genera problemas, genera pleitos, ¿ya? Ahora,
Rousseau no solamente es el que propone esta idea, ¿no?, del buen salvaje, que el hombre es bueno por naturaleza, sino que la sociedad es la mala, que lo corrompe, ¿no?, sino también es el autor del contrato social, ¿no? De Rousseau proviene esta idea del pacto social, ¿no?, que en realidad, ¿no?, nosotros, ¿no?, los seres humanos libres, somos los que les permitimos al rey que nos gobierne, ¿no? Entonces, de esta idea, ¿no?, que el poder emana del pueblo, es que se empieza a hablar del sufragio, de las elecciones, ¿ya? Y también vamos a hablar de Voltaire, ¿no? Voltaire es el más ácido crítico, ¿no? Es el crítico de críticos en esta época, Voltaire, ¿ya? Y según Voltaire, él, por ejemplo, no es como sus contemporáneos, es tan ácido y tan crítico, ¿no?, que incluso Voltaire, ¿no?, se opone a la idea del optimismo, ¿no?, en la que sí creen todos sus contemporáneos, ¿no? Voltaire dice, pero ¿qué vas a creer en el optimismo, no? O sea, si todo está mal, la sociedad está mal, optimismo, ¿fe en qué, no? ¿Fe en qué? ¿No? Entonces, es recontra ácido nuestro amigo Voltaire, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la independencia de las 13 colonias, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes, ya? Vamos a remontarnos a los tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, ¿no? A su gobierno se le conoce como la era isabelina. En esta época, la reina Isabel I, la reina virgen, tiene a su favorito, ¿no? Uno de sus favoritos es Raleigh, ¿no? Y Raleigh se le ha ocurrido fundar, ¿no?, una colonia en honor a su reina, ¿no? Y esta colonia en América que él funda se va a llamar Virginia, en honor a la reina Isabel I, que era conocida como la reina virgen, ¿no? The Virgin, ¿no? Y así es como nace Virginia, en lo que hoy viene a ser Estados Unidos. Entonces, Virginia, ¿no?, es la primera colonia inglesa en América. Los protestantes, que en esa época, ¿no?, son perseguidos por los católicos, acuérdense que es una época de intolerancia religiosa, ¿no?, que los católicos se pelean con los protestantes, ¿no? Hay guerras de religión. Los protestantes, para huir de la persecución, se refugian en estas colonias que están apareciendo en América. Y se van fundando muchas colonias: Virginia, Massachusetts, Maryland, Boston, Carolina, ¿no?, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, etcétera, ¿no? Y así es como surgen las 13 colonias, ¿ya? De todas estas colonias, la única que es católica es Maryland. El resto es protestante, ¿ya? Y el norte se va a dedicar más, digamos que a una industria incipiente, ¿no? Y el sur se va a dedicar al agro, a la agricultura, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Ya han pasado 150 años, ¿no? Y estamos en el siglo XVIII, ¿ya? Ya estamos en el siglo XVIII. Y en 150 años, los colonos no tienen ni un solo derecho, ¿no? Los colonos no tienen ni siquiera derecho a tener un solo representante que vele por sus derechos al interior de su parlamento. Y esto es súper injusto, ¿ya? Para colmo de males, su metrópoli, Inglaterra, se mete en líos con los franceses, ¿no? Se mete en líos con los franceses, se pelea con los franceses, ¿no? Y producto de este pleito con los franceses, ¿no?, es que una guerra siempre implica gasto. Los ingleses, ¿no?, los ingleses van a decretar, ¿no?, un aumento de impuestos, ¿ya? Un aumento de impuestos del azúcar, ¿ya?, del té, del papel sellado, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el impuesto al timbre o al papel sellado de casualidad? ¿Saben? ¿Qué es ese impuesto? El impuesto al timbre o papel sellado. ¿Alguien? El timbre o el papel sellado es una especie de sello, ¿no?, de sticker, que tiene que tener todo documento para que tenga validez legal, ¿no? Por ejemplo, un testamento no vale, ¿no?, si es que yo no le pongo ese timbre o papel sellado.
Entonces, le aumentan los impuestos, ¿no? A este sello, ¿no? El azúcar, ¿quién cocina sin azúcar, ¿no? El té, ¿no? Para los ingleses, ¿no? El té lo es todo, ¿no? Hasta tienen su hora del té, todos los días toman té, ¿ya? Entonces, les aumentan los impuestos a los colonos, ¿no? A productos que son, pues, súper importantes para ellos, ¿no? Entonces los colonos se enfurecen, ¿no? Le suben los impuestos, encima no tienen ni siquiera un solo representante en el parlamento y explotan, ¿no? A esto le vamos a sumar, ¿no? Que los colonos ya han leído a la enciclopedia, ya han leído el pensamiento de los ilustrados, las ideas liberales. Entonces, los colonos ya no se creen el cuento de que el rey es lo máximo, porque así Dios, ¿no? Lo ha decidido, ¿no? Sino creen que el monarca es una persona igual que ellos. Entonces, por eso es que los colonos se enfurecen, ¿no? Y van a empezar, ¿no? Todo con el motín del té, ¿no? El motín del té en realidad es algo simbólico. Durante el motín del té, ¿ya? Durante el motín del té, los colonos se van a disfrazar de aborígenes americanos, ¿no? Se ponen plumas en la cabeza y agarran, ¿no? Cajas llenas de té, ¿no? De un barco y las tiran al mar, ¿no? Y después queman el barco. Esto es algo simbólico, pero acá los colonos están diciendo que ya se hartaron de su metrópoli, que no van a pagar ni un solo impuesto. Es más, los colonos rompen relaciones comerciales con su metrópoli, ¿no? Y es en este contexto que se da el primer Congreso de Filadelfia, ¿no? Se rompen relaciones comerciales, los colonos, ¿no? Ya no compran ningún producto inglés para boicotear a los ingleses, ¿ya? Después, los colonos, ¿no? Con este segundo Congreso de Filadelfia, ¿no? Van a empezar a hacer la guerra, ¿no? De milicias, ¿no? O sea, los colonos solamente son milicias, ¿ya? Que se van a enfrentar a las tropas del ejército profesional, ¿ya? Inglés, que es enviado por el mismísimo rey Jorge III de Inglaterra, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener a George Washington como jefe de las milicias, ¿no? Entonces, prácticamente es David contra Goliat, ¿no? Y no sé si han visto la película El Patriota de Mel Gibson. ¿Han visto esa película? La película El Patriota de Mel Gibson narra un poco, ¿no? El contexto de la independencia de las 13 colonias, ¿no? Es una película de los años 90, ¿no? Bien, bien chévere, ¿no? Que narra, ¿no? Este contexto. Entonces, el 4 de julio de 1776, los colonos declaran su independencia, ¿no? Declaran su independencia. Pero cuando declaran su independencia, los colonos no se están dando cuenta que Jorge III no los va a dejar ir tan fácilmente, ¿no? Jorge III sigue enviando su ejército profesional y a pesar que los colonos van a tener pequeñas victorias, ¿no? En Saratoga, por ejemplo, ¿no? Ellos no van a poder consolidar su independencia mientras no tengan más refuerzos, más apoyo. Entonces, los principales líderes de esta independencia de las 13 colonias, Thomas Jefferson, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Es transar, ¿no? Políticamente con los franceses. Y los franceses, para golpear a Inglaterra, ¿no? Van a enviar felices un ejército profesional desde Francia para que apoye a los colonos, al mando del general francés Lafayette. Y gracias al apoyo francés es que las 13 colonias van a lograr su independencia, ¿ya? Entonces, finalmente en Yorktown, ¿no? Es en donde Jorge III, ¿no? Las tropas inglesas pierden definitivamente y 2 años después Jorge III ya se va a ver obligado, ¿no? Ya a firmar, ¿no? A reconocer, mejor dicho, la independencia de Estados Unidos por parte de las 13 colonias, ¿no? Perdón, claro, a reconocer la independencia, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Por parte, obviamente, de los ingleses. Se dice que Jorge III casi se vuelve loco
luego de la independencia de estas 13 colonias, ¿no? Y si se dan cuenta, la independencia de las 13 colonias marca pues un antes y un después. Marca la independencia de las 13 colonias, ¿no? Significa, ¿no?, que por primera vez en el mundo una colonia se ha independizado de su metrópoli, algo que se veía impensable, ¿no? Y es más, ¿no?, es la puesta en práctica de las ideas ilustradas, ¿no? Entonces, acá pues los ilustrados, los liberales se dan cuenta, ¿no?, que las ideas ilustradas se pueden plasmar a la realidad, ¿no? Y esto va a ser visto como ejemplo por los franceses, y por eso es que años después los franceses, ¿no?, hacen estallar, ¿no?, la Revolución Francesa, ¿no?, la Revolución Francesa. Entonces, el apoyo, ¿no?, que llevó el rey de Francia a, ¿no?, hacia los colonos, más adelante más bien le va a explotar en la cara, por así decirlo, ¿ya? Entonces, la Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia de Christophe Keller, ¿no? Según Christophe Keller, la Revolución Francesa, ¿no?, marca el fin de la edad moderna y marca el inicio de la edad contemporánea, ¿no? Y según Christophe Keller, nosotros hasta el día de hoy nos encontramos en la edad contemporánea. Y el término revolución hace alusión a un cambio de estructura, ¿no?, política, económica, social, cambia toda una estructura por siempre y para siempre, ¿ya? Francia no vuelve a ser la misma luego de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas, no? En primer lugar, la crisis del absolutismo, ¿ya? El absolutismo, ¿no?, ha sido duramente criticado por los ilustrados, ¿no? Los ilustrados critican este poder, ¿no?, del rey, ¿no? Han criticado duramente, la gente ya ha leído la enciclopedia y la gente pues ya no se come el cuento que el monarca es lo máximo y que gobierna por designio divino, ¿ya? Después, hay una gran crisis económica francesa que ha sido agudizada, ¿no?, debido a las guerras en las que se ha metido Francia, ¿no? Francia se ha metido en guerras con Inglaterra, encima apoyó a los colonos para la independencia de las 13 colonias, ¿no?, que aparentemente estaba bien, ¿no? Aparentemente estaba bien, ¿ya? Pero la independencia de las 13 colonias, ¿no?, va a ser pues que va a servir, ¿no?, después a los franceses de ejemplo para que le den, para que hagan lo mismo en Francia, ¿no? Entonces, a la larga termina siendo contraproducente para el rey de Francia, porque acaba sin cabeza, ¿no? Acaba guillotinado, ¿ya? Y por último vamos a tener los gastos, el despilfarro, que significa Versalles, ¿no? Mantener a los nobles de Versalles es carísimo. Mantener a la nobleza, a sus familias es carísimo, ¿ya? Y Francia ya no tiene presupuesto para esto, ¿ya? Hay una desigualdad entre estamentos. Una cosa, ¿no? La sociedad francesa es bien jerárquica, a la cabeza de todo está la nobleza, ¿no? Después el clero, y por último vamos a tener a la nobleza o estado llano o tercer estado, ¿no? El estado llano, ¿no?, está conformado por el pueblo, ¿no? El 90% de la población era el pueblo y eran los únicos que pagaban impuestos. La nobleza y el clero están completamente exonerados del pago de impuestos en esta época. Entonces es bien injusto que los pobres trabajen, ¿no?, para mantener los lujos de Versalles, ¿no? Y a esto le vamos a sumar la crisis del trigo. En esta época va a haber pues una fuerte crisis del medio ambiente. Y esto va a hacer, ¿no?, que las cosechas se echen a perder, ¿ya? Porque empiezan a haber sequías en Francia. Entonces, se pierde el trigo. Y con el trigo, ¿no?, se saca el pan, ¿no? Entonces, ya no va a haber pan para la gente no va a tener que comer, ¿no? Encima hay crisis económica. Entonces, parece que es terrible la situación de Francia en esta época. Y por último, ¿no?, tenemos, ¿no?, las ideas ilustradas que están en relación, ¿no?, con la crítica al absolutismo, ¿no?
Vamos a hablar de cómo empieza todo, vamos a hablar del periodo monárquico de esta Revolución Francesa, vamos a hablar de la época de los estados generales. El rey Luis XVI manda convocar una reunión de emergencia y convoca a los representantes de los tres estamentos, a los representantes de la nobleza, el clero y el estado llano. Sí o sí tenía que haber una reforma tributaria, porque no había plata. El problema era quién iba a pagar esa reforma. La iba a pagar la nobleza, ¿no? La iba a pagar el clero, la iba a pagar el pueblo como siempre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? La nobleza y el clero van a querer, ¿no?, que la votación, ¿no?, se dé por estamentos. Es decir, un voto nobleza, un voto clero y un voto el pueblo. Entonces, si se daba de esa manera, obviamente iba a ganar la nobleza y el clero. Y la nobleza y el clero no querían pagar impuestos. Y la propuesta del tercer estado o estado llano era que se vote por cabeza. Y los asambleístas, ¿no?, del tercer estado o estado llano eran más de 500 personas. Entonces, si la votación se daba por cabeza, definitivamente iba a ganar la propuesta del estado llano. Y el estado llano lo que quería era que los nobles y el clero se pongan a trabajar y paguen sus impuestos, que era lo justo en realidad. Entonces, hay problemas en la votación, no se llega a nada, ¿no?, y se rompe esta reunión. Y ahora vamos a hablar de la Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional, ¿no?, el tercer estado o estado llano se va a reunir en el salón de juego de la pelota, que era un salón en donde los nobles jugaban una especie de tenis de mesa. Y allí van a hacer un juramento, que no van a parar hasta que Francia sea independiente, ¿ya? Que no van a parar hasta que Francia sea independiente. Ese es el juramento que hacen. Perdón, que no van a parar hasta que Francia tenga una constitución y el rey gobierne bajo una constitución, ¿ya? Entonces, y ellos se creen los verdaderos representantes de la Asamblea Nacional, ¿no? Por eso es que de allí viene el nombre Asamblea Nacional, obviamente. Y ahora vamos a hablar de la Asamblea Constituyente. Obviamente, como su nombre lo dice, el objetivo es redactar una constitución, ¿no? Que el rey Luis XVI gobierne con una constitución bajo el brazo. Entonces, en esta época se van a dar así hechos históricos bastante conocidos, como la toma de la prisión de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, que es algo simbólico, porque la Bastilla era una pequeña prisión, ¿no?, pero que es súper significativo, ¿no?, para esta época. Y también, ¿no?, se da una pequeña declaración, ¿no?, de los derechos universales, ¿no?, de las personas. Y se empieza a golpear acá a la nobleza y al clero, ¿no? En esta época, en la Asamblea Constituyente, se empieza prácticamente a abolir todos los privilegios de los nobles, ¿no? Al clero se le empieza a quitar sus tierras, sus propiedades, ¿no? Se empiezan a secularizar los bienes del clero. Entonces, de esta manera, los revolucionarios franceses están golpeando a la nobleza y el clero, ¿ya? Al final, esta Asamblea Constituyente acaba con la promulgación de la Constitución, ¿ya? Y los sesionarios acaban gritando, ¡viva el rey y viva la Constitución! Entonces, en esta época, todavía la gente quiere a su rey, ¿no? No están hablando de república ni nada, si se dan cuenta. Y ahora vamos a hablar de los tiempos de la Asamblea Legislativa, ¿ya? En esta época ya existe pues una constitución. Luis XVI va a verse obligado a empezar a gobernar con una constitución, ¿no? Ya existe el poder legislativo en esta época, y con el legislativo van a surgir también los partidos políticos, ¿no? Aparecen 3 partidos. Uno, el partido de los fuldenses, que son los promonárquicos, ¿no? Se van a sentar a la derecha, ¿no? Los girondinos, que son los moderados, ¿no?, los republicanos moderados, se van a sentar al centro. Y por último vamos a tener a los jacobinos, que son los más revoltosos, que son los que se van a sentar al extremo izquierdo.
Entonces aparecen los partidos políticos y esto no le va a gustar para nada, pues, a Luis XVI. Su esposa, la reina María Antonieta, empieza a enviarle cartas a su madre pidiéndole auxilio, ¿no? Mira, madre, lo que está sucediendo en Francia, por favor, trae un ejército, algo, ¿no? Ayúdanos. Entonces, al final, los revolucionarios franceses acaban en guerra, ¿no? Con los extranjeros, con Austria y con Prusia, ¿no? Y en esta época es que se crea la Marsellesa, el himno nacional francés. ¿Ya? Aparecen algunos símbolos patrios franceses, ¿no? Y los revolucionarios se iban a la guerra con una especie de pantalones que se llaman los sans-culottes, ¿no? Son unos pantalones bombachos de color blanco que estaban de moda en la Francia de la Revolución Francesa. Luego que acaba esta guerra, la gente descubre las cartas que María Antonieta le enviaba a su madre y la gente se enfurece. Va a decir, ah, entonces pues, ¿no? Acabamos en guerra con Austria y Prusia porque la reina, ¿no? Nos vendió con su mamá, ¿no? Entonces, acá es una traición de los reyes, ¿no? La reina y el rey nos han traicionado la revolución. Entonces, ya no los queremos más, ya no queremos más una monarquía. Ahora vamos a fundar una república. Acá recién, ¿no? Es que empieza, ¿no? El periodo de la Revolución Francesa en su fase republicana, ¿no? Y a los reyes, ¿no? Los agarran de rehenes, ¿no? Los llevan presos a las Tullerías. María Antonieta y Luis XVI huyen, ¿no? Huyen y cuando están a punto de cruzar la frontera de Francia, los chapan, ¿no? Los capturan y los llevan de rehenes otra vez a las Tullerías. Y de allí ya no van a escapar los pobres, ¿no? Y su fiscal va a ser Robespierre, ¿no? Y Robespierre obviamente los va a terminar condenando a muerte al rey, a la reina y a los 4 hijos de ellos, ¿ya? Para que nadie pueda reclamar el trono de Francia más adelante, ¿no? Entonces, este es el periodo ya de la Convención Nacional, ¿no? Es el periodo más sangriento de toda la Revolución Francesa, ¿no? Bien dark este periodo. Al gobierno de Robespierre se le va a conocer como el gobierno del terror. Él va a instalar una especie de comités de salud pública, ¿no? Que de salud no tenían nada. Estos comités de salud pública se dedicaban a guillotinar a los supuestos enemigos de la Revolución Francesa todos los días. Cualquiera podía acusar, ¿no? A cualquiera de ser traidor a la Revolución Francesa y podías acabar, ¿no? Siendo guillotinado, ¿no? Entonces, acá muere un montón de gente. Robespierre va a utilizar, ¿no? Esta comisión de salud pública para ejecutar a muchos de sus enemigos políticos. Entonces, ya la cosa era insostenible. Lo que van a hacer los enemigos políticos que quedaban vivos de Robespierre es darle una especie de golpe de Estado, ¿no? Que es conocida como la reacción del Termidor, ¿no? Le dan un golpe de Estado a Robespierre, ¿no? Y lo guillotinan a él, a Son Joss, ¿no? Y a 80 jacobinos más, ¿no? Y se bajan a Robespierre. Y así es como se instaura el directorio, ¿no? Con 5 personas a la cabeza de todo para evitar que pueda surgir otro Robespierre, ¿ya? Y en esta época es que va a empezar a surgir la figura de Napoleón como gran militar, gran estratega. Él va a ser promovido por la burguesía, ¿no? Que quiere estabilidad, ¿ya? Entonces, Napoleón va a empezar a enfrentarse a los europeos en Milán, en Nápoles, en Egipto, ¿no? Y va a tener éxito, ¿no? Al inicio, ¿ya? Y el directorio va a tener 2 problemas. Va a tener que lidiar, uno, con los jacobinos, ¿no? Que creen que se debe continuar con la revolución, pero también va a tener que lidiar con los fuldenses, ¿no? Que creen que la revolución ya acabó hace rato y que se tiene que mandar traer a un rey, ¿no? Para que gobierne Francia de afuera, del extranjero, ¿ya? Todo acaba con un golpe de Estado, ¿no? Conocido como el 18 del Brumario. El Brumario es noviembre. Y ahora vamos a hablar del consulado, ¿no? En el consulado van a existir 3 cónsules, ¿no? Copiándose un poco de los triunviratos romanos, ¿no?
Uno de los cónsules va a ser Napoleón, después vamos a tener a Ducus, ¿no? Y a Seius, ¿no? Pero obviamente el que resalta es Napoleón, ¿no? Y Napoleón se sigue enfrentando contra las coaliciones europeas, ¿no? Y finalmente, Napoleón va a ser coronado emperador, ¿ya? Entonces, Napoleón se vuelve emperador. Entonces es gracioso cómo la Revolución Francesa, ¿no? Acaba eliminando la monarquía, pero acaba convirtiéndose en un imperio, ¿no? Es un poco contraproducente, ¿no? Pero bueno, así se dan las cosas. Napoleón se corona emperador y se va a enfrentar al resto de países europeos, ¿no? A Inglaterra, a Austria, a Prusia, ¿no? A Rusia, ¿ya? Que quieren acabar con la Revolución Francesa y con Napoleón, ¿ya? La batalla modelo, la batalla más conocida es la de Austerlitz, ¿no? Y Napoleón va a emprender una campaña contra Rusia, campaña que va a fracasar rotundamente, ¿no? Porque Napoleón no va a calcular el invierno ruso. Entonces, el invierno de por sí va a matar a un montón de gente, ¿no? ¿Ya? Y los rusos, para rematarlos, ¿no? Van a emprender esta técnica de la tierra arrasada, ¿ya? La tierra arrasada significa, ¿no? Que los rusos queman todo lo que les pueda servir al enemigo. Queman los cultivos, queman las casas, para que los enemigos no tengan que comer y tampoco tengan, obviamente, dónde pasar la noche. Y así es como se convierte en un fracaso esta expedición, ¿ya? Napoleón también invade España, ¿no? Y termina poniendo en el trono español a su hermano, a Pepe Botella. Y esto va a desatar una crisis al interior del Imperio Español. Y todo acaba con la batalla final, ¿no? En Waterloo. Y en Waterloo van a llevar preso a Napoleón a la isla de Santa Elena y allí va a morir, ¿no? Ya 8 años después. Y ahora vamos a hablar de la restauración europea, ¿no? Obviamente la restauración europea, ¿no? Es para restaurar el orden establecido. Una cosa es la Francia con Napoleón y otra cosa es la Francia sin Napoleón, ¿no? Muerto Napoleón, las grandes potencias europeas se van a reunir en el Congreso de Viena, ¿no? Se reúnen estos regímenes súper conservadores, ¿no? Que están súper a favor del antiguo régimen, ¿no? Súper a favor del absolutismo, ¿no? Entonces, en el Congreso de Viena se reúne Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a impedir, ¿no? Que otra revolución similar a la francesa estalle en Europa, ¿no? Vamos a impedir el avance de las ideas liberales, de las ideas ilustradas, ¿ya? Vamos a mantener el status quo en Europa. Ese es el objetivo del Congreso de Viena. En lugar de pelearnos entre nosotros, vamos a resolver todos los problemas que tengamos a través de la diplomacia, ¿no? Y mejor vamos a repartirnos Europa entre nosotros en lugar de pelearnos, ¿no? Y finalmente la Santa Alianza va a tener, pues, la Santa Alianza en realidad es como la ejecución del acuerdo, ¿no? Que ya se hizo en el Congreso de Viena, ¿no? Es principalmente una alianza militar, ¿no? Principalmente es una alianza militar, ¿no? Si en algún lugar estalla una revolución liberal, la Santa Alianza va a sofocarla, ¿no? Para mantener el status quo, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la primera revolución industrial, que si se dan cuenta, estalla en el siglo XVIII, ¿no? En este siglo de las luces, época de gran desarrollo científico, ¿no? La revolución industrial nace en el agro, nace en Inglaterra, nace en el campo, aunque ustedes no lo crean. Las primeras máquinas, ¿no? La máquina a vapor, las máquinas de telares, ¿no? Nacen en el agro para mejorar la productividad del agro, ¿ya? Entonces el origen es el agro, solo que después ya las grandes fábricas se empiezan a construir en la ciudad. Y en la ciudad, los burgueses, que son los que ahora tienen el poder, ¿no? Van a construir sus grandes fábricas y allí pues van a tener a sus obreros trabajando para ellos 12 horas, 14 horas, ¿no? Sin descanso, ¿no? Y explotan, ¿no? A los obreros o los proletarios en esta época, ¿ya? Entonces,
Las características, ¿no? Es que estas máquinas van a utilizar como materias primas, como fuentes principales, ¿no? Al vapor, ¿no? Al carbón. Entonces aparece la- las, em, los buques a vapor, ¿no? Los ferrocarriles a vapor, ¿no? ¿Ya? El alumbrado a gas también se utiliza en esta época. Entonces James Watt es muy famoso por haber creado esta máquina, ¿no? A vapor. Entonces, como consecuencia, ¿no? La gente empieza a vivir en la gran ciudad, ¿no? En pocos años, las ciudades en el mundo se van a duplicar, ¿no? Y con ello también la población, ¿ya? La población. Porque este surgimiento de las máquinas, ¿no? De nueva tecnología, van a mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, ahora la gente vive más años, vive más tiempo gracias a este desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, viven en grandes ciudades y aparecen las grandes ciudades hasta en el Asia, ¿no? En América, ¿no? En Oceanía también aparecen grandes ciudades, ¿ya? Y, por supuesto, hay explotación laboral, ¿no? ¿Ya? Los niños y las mujeres son los que peor la pasan en esta época, ¿no? Se les paga una miseria, ¿no? E igual tienen que trabajar, ¿no? El niño es considerado un adulto chiquito en esta época, ¿no? Entonces, acá no existe ni CTS, ni vacaciones, ¿no? Ni trabajo 8 horas y me voy a mi casa, no existe nada de eso. Entonces, se explota a la gente, ¿ya? Y aparecen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos aparecen para defender los derechos laborales de toda esta gente, ¿no? Que ha sido, pues, oprimida, ¿no? Oprimida por el burgués, ¿no? Quien ahora es el que tiene el poder. Entonces, ahora en esta época es cuánto tengo, cuánto valgo, ¿no? Según los burgueses, ¿no? Porque los nobles ya prácticamente se fueron a la ruina tras la Revolución Francesa, ¿ya? Y para acabar la clase de hoy, vamos a ver una línea resumen, ¿no? De lo que hemos visto. Hoy hemos visto, ¿no? 3 edades, ¿no? Hemos empezado hablando de los fines de la Edad Media, ¿no? Hemos visto después la edad moderna, ¿no? Dentro de la edad moderna, el siglo XVI es bastante significativo, ¿no? Porque no solamente coexiste todavía, ¿no? El humanismo, movimiento de ideas, ¿no? El Renacimiento, este movimiento cultural, artístico, ¿no? Sino también el siglo XVI es una época en donde hay grandes descubrimientos geográficos europeos, ¿no? Los europeos llegan a América, en el siglo XVI se da la reforma religiosa, aparece el protestantismo y también aparece la contrarreforma religiosa católica en el XVI, ¿no? Entonces, el XVI por eso es que es bastante significativo, ¿no? Bastante significativo, ¿ya? En el 18 también es un siglo bastante importante, ¿no? Si se habrán dado cuenta, ¿no? Porque no solamente surge la ilustración, este espíritu crítico, ¿no? Que pone la razón ante todo, ¿no? Que una de las máximas es el liberalismo, sino también en el siglo XVIII, ¿no? Se independizan las 13 colonias, estalla la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa se da fin a la edad moderna y se da inicio a la edad, pues, contemporánea, ¿no? Entonces, eso es a grosso modo lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Y ahora les dejo las claves y con esto estamos acabando la sesión de hoy, ¿ya? Ya. Entonces, uy, ¿dónde están las claves? A ver un ratito ya. Acá están las claves. Ya, acá están las claves, ¿ya? La 1 es la A de avión, la 2 es la C de casa, la 3 es la D de dedo, la 4 es la A de avión y la 5 es la B de beso. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? Lo voy a poner en el chat. Ah, no, ¿verdad que no hay chat? Ay, ya bueno, pero ahí tienen las claves, ¿ya? Acá en la pantalla, ¿ya? 1A, 2C, 3D, 4A, 5B. Ahora sí, cuídense y nos vemos la siguiente semana.
Hasta luego, profesora. Hasta Chao, luego, cuídate. profesora. Chao, cuídense. Gracias, profesora. Cuídense y estudien bastante para que ingresen más marcos. ¿Ya? Chao, cuídense.